Bienvenidos. Continuamos ahora la lección 4. Hablaremos del Cristo sacrificado. En el primer año de su ministerio fue desconocido. En el segundo fue popular. Pero en el tercero se levanta la oposición más fuerte y terminará siendo sacrificado. Para esta enseñanza, que es tan significativa, tan profunda, que realmente quiero que llegue a tu corazón y le pido al Espíritu Santo que estas verdades que aprenderemos hoy penetren tu alma, tu mente y tu corazón, es llevarte a que conozcas un poco de ese Cristo sacrificado. Y lo hago mediante 4 puntos. Primero, hablaremos del año de la oposición. Lo segundo, hablaremos de los últimos sucesos antes de la crucifixión. Lo tercero, enfocaremos la crucifixión del Mesías. Y cuarto, su resurrección. Comencemos con el primer punto, el año de la oposición. Como les dije, en este tercer año se levanta mayor oposición y Jesús se va a enfocar a predicar especialmente en Jerusalén en este tercer año. El primero Nazaret, luego Galilea, Capernaum, pero este tercer año su ministerio se enfocará especialmente en Jerusalén, la capital de Israel. Pero allí, donde estaba el pueblo escogido de Dios, será donde hubo más oposición y donde lo mataron. Jesús es rechazado en su tierra Nazaret, pero también empieza a caminar a Jerusalén. Y él hace muchos milagros, hay más milagros que contar. Y cada milagro es una victoria y una bendición que puede traer a tu vida hoy. Por eso te animo a que, como te lo dije al comienzo, leas el Evangelio de Mateo. Espero que puedas leer un capítulo al día, 2 capítulos al día. Trata de construir ese hábito. Y cuando acabes de leer el Evangelio de Mateo, sigue con Marcos. Y cuando acabes, sigue con Lucas. Y cuando termines el Evangelio de Lucas, sigue con Juan. Y vas a ver lo maravilloso que es la historia de nuestro Salvador. Hace muchos milagros nuestro Salvador, y en especial uno de los últimos milagros que él hace va a ser resucitar a Lázaro. Y este milagro es muy significativo. ¿Por qué? Porque aquí recordemos que Lázaro es amigo de Jesús, ha muerto y han pasado 4 días desde su muerte. Y cuando vuelve Jesús, él lo resucita. Y este milagro es muy importante porque enseña, a través de este milagro, Jesús enseña que Él tiene poder sobre la muerte. Sobre la muerte. Él no solamente tiene poder sobre lo natural, Él no solo tiene poder sobre lo sobrenatural, como lo espiritual, espíritus inmundos, sino que también tiene poder sobre la muerte. La muerte está bajo el dominio del Mesías. Y esto lo muestra con Lázaro. Y esto perfila su último año, porque él será sacrificado. Y con Lázaro enseñará que la muerte no puede con él. No puede la muerte ganarle a Jesús. Jesús está con una autoridad sobre la muerte. Continuó con muchas enseñanzas, siguió enseñando, siguió haciendo milagros. Pero empezó dentro de las enseñanzas a hacer mayor énfasis en la muerte, sepultura, resurrección y segunda venida de él. Estos 4 momentos son muy importantes que los retengamos. Su muerte, su sepultura, su resurrección y su segunda venida. Moriría en la cruz, sería sepultado, al tercer día resucitaría, ascendería y prometería que volvería por segunda vez. En esto él empieza a enfocar sus enseñanzas en este último año. En el camino se encuentra nuevamente con fariseos reiterativamente y los reprende. Miren, no solamente condena, también reprende. Y no es porque sea un Dios malo, es porque si nosotros rechazamos a Jesús, no hay más esperanza para nosotros. Por eso esta serie es
tan importante que la escuches a conciencia, que no la escuches mientras haces otras cosas, sino que puedes estar sentado con tu cartilla, con tu Biblia y en oración, diciéndole a Dios, Dios, enséñame a notar, escuchar, prestar atención y aprender. Porque lo que tú aprendas y lo que tú decidas determinará tu eternidad. Lo segundo, los últimos sucesos antes de la crucifixión. Allí encontramos algunas imágenes, están en desorden. El objetivo es que tú puedas encontrar cuál es el orden y enumerarlas en el orden. Así que te invito a que las anotes en el orden que consideras o que recuerdas o que crees pasaron los sucesos. ¿Listo? Encontramos allí 6 sucesos. Te invito a que hagas el ejercicio y más adelante te doy la respuesta de el orden de estas. Después de estos sucesos viene la crucifixión. La crucifixión. Entonces, hablemos un poco de esos últimos sucesos antes de la crucifixión. Primero, la transfiguración. Jesús va al monte y se transfigura y aparece Moisés y Elías. Se manifiestan y desaparece. Es una visión. La enseñanza era mostrarle a los discípulos que Jesús era superior a Moisés y a Elías. Moisés representará la ley del Antiguo Testamento y Elías representará a los profetas. Estas son las dos figuras más importantes para los judíos, la ley y los profetas. Pero Jesús en la transfiguración demostrará que Él es superior a la ley y a los profetas, que Él es superior a Moisés y a Elías, ya que ellos desaparecen y Él permanece. El segundo suceso después de la transfiguración, la entrada triunfal. Entrará en un pollino cabalgando por Jerusalén como un acto simbólico de la entrada del rey. ¿Y por qué esto es trascendental? Porque esto será un momento profético que revelará que Él es rey. ¿Por qué? Porque cuando David entró 1000 años antes, entra a la ciudad para tomarla por primera vez y poner como capital Jerusalén, Él entra como rey. Y esto hace que cuando Jesús entre, todo el mundo aclame Hosana, Hosana, al hijo de David. ¿Por qué? Porque cuando Jesús entra en ese pollino, todo el mundo entendió el mensaje. Él no solamente era un maestro, Él no solamente era un sanador, Él era el rey, el Mesías prometido. Tercer momento, la purificación del templo. Entra a Jerusalén y ve el desorden del templo y lo purifica. ¿Por qué? Porque aunque Jesús nos ama, también aborrece el pecado y rechaza enfáticamente todo lo que contamine, todo lo que es pecado. Él lo aborrece. Por eso cuando dejamos que nuestra vida se llene de pecado, Él tiene que corregirnos, porque Él no acepta que nosotros contaminemos nuestra vida. Así como cuando llegó al templo, lo purifica. Eso mismo hace Jesús con cada uno de nosotros. Él quiere purificarnos. A veces es doloroso, pero es necesario para poder ser cada día mejores ante los ojos de Dios. Después de la purificación del templo, viene la última cena. Se reúne con sus discípulos y les dice, es la última vez que cenaré con ustedes. Este pan representa mi cuerpo que por ustedes es sacrificado. Y este jugo de la vid representa mi sangre que será derramada por ustedes. Y lava los pies de los apóstoles. ¿Por qué es importante este momento, este suceso? Porque Jesús les enseña que Él no vino, aunque es rey, Él no vino a que lo sirvan, Él vino a servir. Y la forma que Él va a venir a servir a su pueblo como rey es entregando su cuerpo y su sangre por nuestros pecados. Los apóstoles no lo entienden y hoy en día muchos no lo entienden. Te pregunto, ¿tú lo entiendes? ¿Tú entiendes que Jesús entregaría su cuerpo y su sangre para limpiar tus pecados? Después de ello viene el Getsemaní. Jesús sale con sus discípulos y va al Getsemaní a orar, porque la oración es importante.
Debemos orar porque la oración nos fortalece. Y Jesús fue a orar porque se sentía angustiado, afligido, y oró al Padre. Porque venía la prueba más dura y le dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa amarga, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Qué aprendizaje tan profundo. Jesús obedeció al Padre, hizo la voluntad del Padre, y por eso Él será el sacrificio perfecto para salvarnos. Y cuando termina su oración en el Getsemaní, vendrá el arresto. Lo arrestarán, lo llevarán preso y entraremos al tiempo de la crucifixión. En su siguiente página, en la página número 13 de su cartilla, encontramos un reloj donde quiero a través de este reloj mostrarles un poco acerca de la crucifixión de Jesús. Allí nos da una indicación, dice que los números externos, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, son la expresión romana y moderna del tiempo, mientras que los números internos son la expresión judía del tiempo. Entonces, si ustedes miran en la parte interna del reloj, a las 6 dice que ahí inicia, porque para los judíos el inicio del día y de la noche comenzaba a las 6. A las 6 de la tarde iniciaba la noche y a las 6 de la mañana iniciaba el día. Entonces, a las 6 de la mañana se estima que Jesús aproximadamente será sentenciado. 4 momentos importantes en la crucifixión. Es sentenciado. Entre las 6 y las 9 de la mañana se encontrará con Herodes y con Pilato, y estos lo sentenciarán. A las 9 de la mañana aproximadamente será crucificado. Jesús ya había profetizado que él sería un Mesías poderoso, lo vimos en sus milagros, pero también sufriente, y sufrirá. Y sufrirá la pena más horrorosa de todos los tiempos, la crucifixión. Siendo justo, muriendo por los injustos. Cumplió toda la ley, no debía ser sacrificado, pero aún así moriría el inocente por los culpables, el santo por nosotros, los pecadores. Es crucificado, su cuerpo es desgarrado, como lo profetizó en la última cena, y su sangre es derramada por nuestros pecados. Así como en el Antiguo Testamento el cordero era sacrificado, recordamos la profecía de Juan el Bautista: he aquí el cordero de Dios. Ahora, el cordero de Dios, el inocente, muere por el culpable. Y encontramos en la cruz al Cristo inocente muriendo por los culpables, al Rey muriendo por su pueblo, al Dios hecho carne muriendo por quienes ama, el Creador muriendo por su creación. Es lo más precioso de toda la historia. El Cristo que nos amó demostró su amor muriendo en la cruz. Como lo diría Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios Padre al mundo que dio a su Hijo. ¿Y cómo lo dio? Lo entregó en una cruz, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la base de la crucifixión y es la base del Evangelio. Si tú crees que Él murió siendo puro y sin mancha por tus pecados, quien tú tienes pecados y manchas, te arrepientes de tus pecados, crees en su obra y estás dispuesto a cambiar, Él te salvará. Él te salvará. No solo es crucificado, sino que se estima que entre las 12 y las 3 de la tarde va a ser el tiempo en el que hay tinieblas. Y este tiempo de tinieblas es un tiempo de abandono. Jesús no solamente va a sufrir la cruz, el dolor de los clavos, sino que el dolor más terrible y la copa amarga más horrible, más deprimente, más dolorosa en la crucifixión es el abandono de su Padre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Padre lo abandona
Porque Jesús carga el pecado del mundo. ¿Tú crees que Dios, que tanto ama a su Hijo, lo abandonó porque Dios es santo y no puede aceptar el pecado, no puede ver el pecado, lo abandona? ¿Tú crees que tú y yo podremos ser amados por Dios? Dios podrá estar con nosotros mientras vivamos en nuestro pecado? Pero el Hijo estuvo dispuesto a sufrir el abandono del Padre para que tú y yo, si creemos por la fe, no tengamos más separación con el Padre como lo que Él vivió, sino que podamos estar reconciliados con Dios por toda la eternidad. Y a las 3 de la tarde se estima morirá el Salvador. Allí veremos que sucesos sobrenaturales pasan, pero me centro en Mateo 27:54, cuando el centurión, un líder del ejército romano, exclama, no era judío, era un romano, ve la obra, ve el suceso y exclama, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Pero la historia no queda allí. Sabemos que Jesús es sepultado, dura 3 días en la sepultura y al tercer día resucitará. Y aquí viene lo cuarto, la resurrección. Jesús resucitó. No hay que quedarnos solamente ahí contemplando al Jesús crucificado y pobrecito en Semana Santa. No, Jesús no es el pobrecito. Jesús sufrió, sí, pero Él no se quedó en la cruz. Él resucitó. Y hoy tenemos que recordarlo no como el pobrecito de ahí flaco, moribundo, sino el resucitado. Porque el Mesías, recordemos, era un Mesías sufriente, pero poderoso. Y acá en el tercer día se ve el poder del Mesías que vence la muerte, resucita porque tiene poder sobre la muerte. Y así todos los que estamos pagando el precio del pecado, que es la muerte, nos puede salvar y nos puede rescatar porque Él está por encima de la muerte. Jesús resucita al tercer día. Y quiero que reflexiones en lo siguiente para ir concluyendo. Los discípulos fueron los que testificaron de que Jesús había resucitado. Y muchos de ellos entregaron su vida por esta afirmación. Algunos dicen que Jesús no resucitó, sino que fue una mentira de los apóstoles. Pero reflexionemos en esto. Los discípulos jamás creerían en la resurrección de Jesús sin verlo resucitado. Y si ellos hablaron de la resurrección es porque lo vieron. No había otra forma. Mírenlos a los discípulos unas horas antes, en la noche. Los vas a ver frágiles, maldiciendo, negando al maestro, huyendo, atemorizados. ¿Cómo van a cambiar de ese temor a una osadía de decir Jesús resucitó? Así les cueste la vida. No hay otra forma de comprobar o de garantizar ese hecho que por la evidencia de que ellos tuvieron que haber visto a Jesús resucitado. De otra manera jamás hubieran estado dispuestos a morir por Jesús. Jesús apareció a sus discípulos, y no solo a ellos, a más de 500, así lo dice la primera carta a los Corintios 15, del 5 al 8. Y también se le apareció a Saulo después, que lo veremos en otra serie. Pero Jesús se manifestó. Y déjame decirte algo, hoy en día Jesús se sigue revelando a las vidas. Se sigue revelando incluso a comunidades musulmanas. Se sigue revelando a comunidades colombianas, peruanas, chilenas, en todo el mundo. Jesús se revela, no solamente en una apariencia visual, sino cuando tú puedes escuchar el mensaje, la palabra de Dios, tú puedes ver a Jesús. Y yo te invito a que creas en tu corazón que Jesús murió por tus pecados, fue sacrificado, fue sepultado, pero no se quedó allí. Resucitó al tercer día, ascendió a los cielos, está sentado a la diestra de Dios Padre y volverá por segunda vez. Te pregunto, ¿tú lo crees? Y la segunda pregunta, ¿tú lo esperas? Continuamos en la siguiente lección. Dios te bendiga y Dios te guarde.